9 de la mañana con 6 minutos. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, te va? encantado de estar aquí, Enrique. Buenos días a todos, buenos días a todas. Y ahorita profundizamos en el tema. Augusto, 3 ex secretarios de Desarrollo Social van a Puente Grande a comparecer. Acusaciones de corrupción. Y yo lo único que pongo sobre la mesa es que ojalá que la Fiscalía tenga verdaderamente elementos. Porque si no, me parece que en personas muy particulares, como por ejemplo Miguel Castro, que yo lo conozco de muchísimos años que ha pasado por la función pública, desde que fue alcalde la primera vez en Tlaquepaque, nunca ha tenido un solo caso de corrupción, ni uno solo. O sea, su trayectoria es intachable. Y creo que la Fiscalía Anticorrupción tiene que tener mucho cuidado a la hora de abordar este tipo de temas, porque se puede llevar entre las patas el prestigio de muchas personas. Así es, ¿no? Y por supuesto, sorprende un tanto el citatorio y la petición de vincular a proceso a Miguel Castro. Y bueno, de paso a los otros dos secretarios, no solo está en juego el prestigio de Miguel Castro, no solo con eso estaría jugando la Fiscalía, sino con el propio. Porque justamente va contra un personaje que es contraintuitivo en temas de corrupción. ¿Cómo le decía en el debate Enrique Alfaro? Ser muy bueno es tu virtud. Así es. Le dijo Enrique Alfaro en uno de los debates a Miguel Castro, ojalá que todo quede hasta aquí, porque hay sufrimiento de familias. Así es. Y más, porque puedes dudar de muchas personas, pero Miguel Castro ha demostrado en su trayectoria ser intachable, y desde aquí también mi respaldo a Miguel. Sí, un abrazo solidario para Miguel, y que la Fiscalía haga bien su trabajo, insisto, por su prestigio, porque de por sí ha sido difícil el inicio del sistema anticorrupción, y un paso en falso de esta magnitud, que se parezca a otra cosa que no sea la búsqueda de justicia, pone en riesgo muchas cosas. Bueno, lamentablemente cada año estamos hablando de un concepto que no debería existir cuando hablamos de gobiernos de izquierda. Los recortes, ¿no? Que son contraintuitivos también, cuando hablamos de gobiernos que se asumen como progresistas y que entienden que el gasto público es importante para generar una sociedad justa. Y parece que para 2020 viene un mega recortazo para Jalisco, en particular en salud. En particular en salud, pero también en educación. Es decir, para un gobierno de izquierda, como bien dices, son 3 temas o que se define de izquierda, ¿no? Sí, otras cosas puedes tocar, pero salud, educación, todo eso tendrían que ser sagrados. Juan Partida, secretario de Hacienda, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Buenos días, Augusto. Gracias por la invitación a platicar. Buenos días, Juan. ¿Qué tan dramático, Juan, viene el recorte presupuestal? Ayer Enrique Alfaro hablaba de una cantidad, hablaba de 1,600 millones de pesos menos en salud. ¿Qué tan dramáticos vienen los recortes? Mira, pues tenemos preocupación por varios lados, comenzando por el monto más importante de nuestros recursos, que son las participaciones y las aportaciones. Las participaciones del ramo 28 traen una reducción del 1% en términos reales, cuando en los últimos años habíamos tenido un crecimiento en términos reales de al menos 3 o 4%, ¿no? Entonces ya ahí de entrada hay una limitante importante. En el caso de las aportaciones, lo que estamos advirtiendo es una reducción de 0.5% en términos reales del dinero etiquetado del ramo 33, mucho del cual va a infraestructura, salud, educación, etcétera, ¿no? 0.5 me dijiste, ¿verdad? Sí. En participaciones. En aportaciones. Y el 1% es en participaciones. Correcto. En el caso... Estamos hablando del 90% más o menos de nuestro presupuesto, 85%, ¿no? En el caso del famoso ramo 23, ¿cómo viene? La verdad es que recordaremos que este año para 2019 vino un recorte de 2.600 millones, sí, que le pegó durísimo sobre todo a la infraestructura para municipios. Sigue igual, es decir, otra vez no van a llegar esos 2.600 millones, y solo se conservan algunos proyectos o esquemas en particular, como el Fondo Metropolitano, por ejemplo. En el caso, secretario, de los 1,600 millones en salud, ¿en qué se traduce eso? Es decir, si dejan de llegar esos 1,600 millones de pesos, ¿para qué es en específico? Sí, eso es uno, Enrique, de los temas que más en lo particular me preocupan,
porque una cosa es que te reduzcan los recursos para hacer infraestructura, bueno, pues te pega en el corto, mediano y largo plazo, pero pues de alguna manera no es para atender necesidades inmediatas, mientras que en el tema de salud, concretamente donde estamos viendo el recorte, que es Seguro Popular, pues le pega a los sueldos, al recurso para contratar médicos o para pagarle a los médicos, le pega a los insumos, a la compra de medicamentos, etcétera. Eso sí, pues tiene, si pudiera convertirse en un problema de manera inmediata. 1,600 millones de pesos. Lo platicaron el secretario con Arturo Herrera. Arturo Herrera estuvo este fin de semana en Jalisco, conoció la línea 3, tuvo diálogo con empresarios. ¿Platicaron del tema específico de salud? Sí, por supuesto que sí, porque tenemos ahí dos aristas. Una es esta reducción en los recursos para el año que entra, y otra es una cantidad importante también del mismo Seguro Popular que no nos ha llegado, ¿no?, para este 2019. Entonces sí se platicó con él. Lo que nos comenta de 2020 es que lo van a revisar con mucho cuidado, que no debería haber una reducción, que debería de quedarse al menos igual, pero las cifras que podemos nosotros revisar, advertir, es que hay esta reducción que mencionaba el gobernador. Augusto Chacón. ¿Qué tal, Juan? Pues parece que el gobierno de la República le gusta mucho eso de pronto entrar al rescate de situaciones problemadas con dinero y otorgar, y luce como el camino. Tiene un plan B el gobierno del Estado, más allá. Sabemos que también en el Congreso pues sería difícil mover esas cifras como sí podía suceder antes. Sí, digamos, la idea con vistas al presupuesto 2020 es tener un presupuesto defensivo, es decir, tratar nosotros a través de recurso propio y del redireccionamiento de algunos programas de proteger la parte de infraestructura, la parte de educación y salud serían, y seguridad, que es donde también estamos viendo recortes importantes. Pero reitero, sacar 1,300 o 1,600 millones de un día para otro, pues sí sería un ajuste muy importante para compensar el tema de salud. Sí, porque uno piensa, ya platicamos el año pasado, secretario, de esta idea del presupuesto a la defensiva, ya se hicieron en su momento ajustes, reducciones, pero no hay mucha más tela de dónde cortar, ¿no? No, cuando estás hablando de 1,600 millones, pues tienes que empezar, como dicen por ahí, a cortar músculo, ¿no? A cortar, ya no es grasa. ¿Más deuda o eso está descartado? De momento está eso totalmente descartado. La verdad es que este ejercicio de deuda que se va a empezar a aplicar ya en próximos meses, lo que estamos viendo es que nos fue muy bien en términos de costo, y también con las calificadoras, porque el impacto que va a tener en servicio de la deuda estos recursos nuevos, sí, pues se va a compensar con lo que estamos reestructurando al 100%, ¿no? Con la bajada en tasas en el resto de nuestra deuda y el cambio en plazos. Entonces, en ese sentido, creo que fue un ejercicio bastante responsable, y no quisiéramos tan rápidamente volver a buscar deuda, ¿no? Pero pues en un entorno así, pues habría que dejarlo fuera, ¿no?, de la ecuación. Dices, no se cierra la puerta, pero en este momento no es una opción. No es una opción. Ir por más financiamiento. En este momento, secretario, ya para despedirte, ¿cuál sería digamos, la cifra global de presupuestal que podría presentar el gobierno del Estado al Congreso? ¿En qué cifras andaríamos? Estamos hablando de unos 119,000 millones de pesos para 2020, comparado con una cifra de inicio para 2019 que fue de 116,000, casi 117,000 millones. Por lo tanto, en términos reales, sería un presupuesto menor. Menor, sí. Al de 2019.
en buena medida debido al tema de participaciones y aportaciones. Juan Partida, secretario de Hacienda, gracias. Pues también te invitamos para que nos platiques de los 3 proyectos de Peribús, de línea 4, línea 3, porque entiendo que sí, eso sí tendrán recursos, ¿no? En 2020. Así es, eso sí sí van a contar con recursos, es la buena noticia. Gracias, secretario. Un abrazo. Buen día. 9 de la mañana con 16 minutos, pues el debate de cada año, ¿no? El debate de cada año, pero esta vez con una modificación de códigos, ese es el asunto. Cada secretario del gobierno federal que viene aquí, el de comunicaciones, que es habitual, ahora el secretario de Hacienda, vienen con extrema cortesía y todo parece ir muy bien, pero en los hechos las cosas no funcionan. Ya lo dijo Juan Partida, no solo es este dinero que quizá no llegue el año que entra, sino de Seguro Popular, los 1,300 millones que están pendientes, y así nos vamos con muchísimas cosas. Lo comentábamos aquí hace un tiempo, Enrique, parece que el presidente no está anclado a un territorio específico y que ve las cosas desde una subjetividad que no abarca a gente concreta en una geografía específica, y aquí estamos viendo las consecuencias. Me imagino que el trabajo para el gobierno del Estado es difícil porque, insisto, por un lado hay tersura en las relaciones y por otro lado los resultados no terminan de darse y el acceso al presidente parece cada vez más blindado. Y cada vez también es más complejo, Augusto, romper, que eso es un déficit histórico del federalismo mexicano y del sistema presidencial mexicano, romper la idea de que solamente si le caes bien al presidente te cae la lana. O sea, sí. Al final, a mí no me interesa nada que se lleven bien Alfaro y López Obrador. No. Lo que sí me interesa es que el presidente de la República y el gobernador digan, aquí hay jaliscienses, a ver, 1,300 millones de pesos menos para salud, 1,600 millones de pesos menos para salud. Es decir, ya no estamos hablando de si se hace el Peribús o no se hace el Peribús, si se empiezan con los proyectos de la línea 4 o no. Estamos hablando de que nos podemos encontrar marzo o abril con menos abastecimiento de medicinas. Es decir, creo que hay lugares, hay un libro que se llama La austeridad mata, las políticas de recorte. Hay espacios de la administración pública donde no se puede recortar. Claro, hay que recortar a otros espacios, privilegios, nóminas, todo, pero en salud, educación y desde mi punto de vista programas sociales, ahí no se tiene que recortar. No se tenía que tocar y además, bueno, ni siquiera se trata de estar pidiendo más, sino que no quiten lo que ya estaba ahí. Que ya de por sí es poco. De por sí es poco. El sistema de salud, además de otros sistemas públicos, están colgados de alfileres y si le empiezas a jalar un poquito se cae muchísimo. Es decir, estamos sobrepasados en los servicios de salud, no tienen la calidad, no tienen la oportunidad que se requiere. Y quitar ese dinero parece una injusticia y parece más que un cálculo para el bien de otras partes del país, parece un cálculo político para desestabilizar un gobierno. Vamos al corte, son las 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a platicar sobre la plataforma de seguridad. Recordemos que ya este mes el gobierno del estado soltó, de alguna manera, ahorita nos van a explicar los académicos y Augusto, digamos, cuál es el esquema de colaboración entre universidades, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, pero el gobierno del estado dijo, ya no vamos a informar nosotros las cifras de seguridad, sino se las vamos a pasar a un grupo de universitarios y especialistas en el tema, y queremos que conozcas la plataforma de seguridad, pros y contras. Escríbenos al 3318 80 76 41. 9 de la mañana con 22 minutos. Gracias por escribirnos. Estamos recibiendo mensajes al WhatsApp 3318 80 76 41. Hablamos unos minutos sobre la plataforma de seguridad del estado de Jalisco, una apuesta que tiene la administración pública estatal. Convocó a Jalisco Como Vamos y a las principales universidades privadas en Jalisco, pues para armar una especie de espacio en internet, un trabajo en conjunto para de alguna forma darle seguimiento a los indicadores en materia de seguridad y que no solo fuera el gobierno el que está informando de los temas de seguridad. Participan ITESO, UNIVA, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana y Jalisco Como Vamos. Bueno, Augusto sigue aquí con nosotros. Aquí Augusto, estoy. ¿Cómo estás? Otra vez bien. Otra vez, gracias por... A pesar del presupuesto. A pesar del presupuesto, a pesar de todo.
Y bueno, también nos acompaña Alejandra Nuño, ella es directora del Centro Universitario para la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Buenos días. Bueno, hay que decir que le invitamos al resto de integrantes, algunos por clases no pudieron venir, pero en otras ocasiones seguramente nos acompañarán. Platícanos un poquito, Alejandra, de la plataforma, de dónde surge, qué es, para que los ciudadanos la conozcan. Bueno, la plataforma es un esfuerzo colectivo entre la academia y el gobierno para poder transparentar de la mejor manera la incidencia delictiva en el Estado, ¿no? Es el tema de seguridad o de inseguridad en este estado es de la mayor trascendencia y preocupación para todas y para todos, ¿no? Entonces, digamos, previamente habíamos tenido pues ejercicios muy lamentables donde no teníamos certeza de que las cifras que podían dar las autoridades eran las correctas, ¿no? Entonces, a partir de eso hay un esfuerzo del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, del Tecnológico de Monterrey, de la UP, de la UNIVA, del ITESO, junto con el gobierno de Jalisco, para que a partir, digamos, de un ejercicio de transparencia completa, de rendición de cuentas, de una metodología adecuada, podamos desde la universidad, desde la sociedad civil, dar insumos para que tengamos esta plataforma que sirva primero para la ciudadanía, ¿no? Para cualquier persona que transita o que vive en este estado, pero sobre todo, creo yo, desde el ITESO, para la toma de decisiones para buenas políticas de seguridad en este estado, ¿no? Si tenemos un mapa bien georreferenciado sobre los índices delictivos, qué tipos de delitos, a quién se les cometen, a qué hora se comete, ojalá que eso sirva, por supuesto, para tomar medidas preventivas y que tengamos con más seguridad en Jalisco y en las diferentes regiones del estado, porque como sabemos, digamos que los delitos se cometen de forma, digamos, no homologada, diversa, en contra de diferentes personas, y eso es lo que queremos, pues, abatir. Yo creo que esa es la intención, retomar y, por supuesto, poder tomar buenas decisiones informadas en este tema. Augusto. Sí, la idea es, bueno, justamente lo acaba de plantear, me parece de manera entera y puntual, Alejandra. La idea es ponernos de cara a la gente, no ponernos de cara al gobierno ni suplantar al gobierno. La información que estamos usando ahí es la que produce el gobierno. ¿Qué ha sucedido? Que en el trabajo con la oficina del gobernador y con la Fiscalía Estatal, hemos podido comenzar a conocer cómo es que se integra esta información, desde que hay una denuncia, desde que se conoce de un delito, hasta ponerlo en una cifra, en una base de datos. ¿Cómo se corrobora? Sí, desde el sistema SIGI que tiene la Fiscalía del Estado, para que los ministerios públicos puedan tener un número de carpeta de investigación, hasta la corroboración a partir de las partes que se llenan manualmente y de forma cotidiana se contrasta lo capturado contra eso. Hasta donde vamos hay una apertura, tanto por supuesto de la oficina del gobernador completa y de la Fiscalía del Estado para trabajar y conocer el proceso y los datos. Pero bien lo decía Alejandra, no se trata de pelearnos por si es 6 o era 8 o es 9. ¿Qué vamos a hacer con la inseguridad? ¿Cuáles son las estrategias que debemos tomar? Gobierno, y sociedad civil, academia y medios de comunicación. Porque si no le entramos todos al problema más acuciante que tiene Jalisco, nos vamos a quedar permanentemente dialogando el miedo con las cifras. ¿Qué ha sido el diálogo que hemos privilegiado? Mi miedo no corresponde con las cifras que tú me presentas. Y las cifras que a mí me parecen buenas como gobierno, pretenden desestimar el miedo que tú legítimamente sientes. Lo que tratamos es de romper ese círculo vicioso y decir, a ver, aquí hay unas cifras, aquí hay un mapa referenciado en el área metropolitana de Guadalajara, donde puedes saber en tu colonia cuáles son y cuántos los delitos que se cometen. Justamente ayer en Jalisco Cómo Vamos detectamos que tenía un problema que tuvo dificultades para consultarse y ya estamos tomando medidas, porque se trata de que la gente lo conozca. No, yo aquí la estoy viendo, está sencilla de consultar. Incluso tiene, digamos, líneas de tiempo que van un poquito explicando la Guardia Nacional, cuando inicia la administración, un poquito de didáctica sobre las fechas. Ahora, Alejandra, la metodología y qué
y digamos, ¿cuáles son los delitos que se incluyen en patrimoniales? ¿Cuáles son los delitos contra la vida? ¿Eso lo definieron ustedes como académicos o lo definió el gobierno? Ese es un tema que todavía estamos discutiendo. En principio partimos de los 35 delitos que prevé el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Divididos en 7 categorías. Estamos empezando en los patrimoniales. Las categorías son delitos contra la sociedad, contra la familia, contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad personal, contra la libertad y seguridad sexual, contra el patrimonio y otros. Realmente los que hemos empezado a abordar son los patrimoniales, los delitos patrimoniales, y en la parte de delitos contra la integridad y contra la vida, solamente, digamos, vamos con el tema de homicidio y feminicidio, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, en términos metodológicos, lo que hemos platicado con ellos es que, digamos, la vara mínima es estos 35 delitos del Sistema Nacional, porque si una ve digamos, esta repartición que hace el Sistema Nacional, por ejemplo, no tenemos tortura, no tenemos desaparición ni forzada ni por particulares. O sea, hay algunos delitos que tienen, violaciones de derechos humanos que tienen un correlativo en delitos que por supuesto nos interesan, ¿no? Entonces estamos empezando a construir esa parte y creo que también es muy importante que la ciudadanía sepa que esa información tiene que ver únicamente, como ya lo decía Augusto, con carpetas de investigación iniciadas. Entonces, si una cruza, por ejemplo, la última ENVIPE del INEGI, veíamos que Jalisco, que es el estado, digamos, con mayor número de denuncias, por decirlo así, menos número de cifra negra o subregistro, 11.5% de personas denuncian delitos en este estado, ¿no? Digamos, la media nacional es el 10%. Entonces, lo que sí es un hecho es, lo que queremos decir es, la plataforma no evidencia la totalidad de comisión de delitos en este estado, que eso es algo que también, digamos, eventualmente queremos ver cómo tenemos una plataforma lo más completa, y por eso decíamos desde el inicio que quede muy claro para quien consulte, que diga esto tiene que ver con carpetas de investigación iniciadas, ¿no? Porque ahí también habrá que ver primero, cómo incentivamos la denuncia en la ciudadanía, que tiene que ver con confianza en las instituciones, que tiene que ver con tener tiempo, tomar tiempo de ir a denunciar, con muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos efectivamente para eventualmente cruzar de tal manera la información de diferentes instituciones que pueda dar cuenta de la mejor manera, efectivamente, con la percepción que puede tener un ciudadano que dice, oye, pero es que Augusto la otra vez nos decía, bueno, pero si a mi vecino acaba de decir que lo robaron y cómo dicen que acá están bajando, bueno, tenemos que tener la mayor cantidad de data, de información, lo más objetiva posible para que las personas pues estén tanto informadas como yo espero tranquilas pensando que bajan los delitos. Ahora, en algunos casos. Ahí está la cifra negra, Augusto, pero asumimos para hacer las comparaciones que la cifra negra se mantiene relativamente igual en el tiempo, ¿no? Porque si no es imposible hacer las comparaciones. Claro, claro. O sea, digo, aquí estoy viendo, por ejemplo, el caso de delitos patrimoniales. Empezó el año alto, 6.096, y ahorita tenemos 4.173. Pero si nos vamos con la idea de que hay muchos que no se denuncian, entonces uno podría decir, pues no sé si estamos mejor o peor. Sí, o sea, hay menos carpetas de investigación que en enero de 2019. Hay menos carpetas de investigación, pero ya lo decía Alejandra, al mismo tiempo somos un estado donde ha crecido la denuncia. No es ideal todavía. Es decir, la cifra negra, y podemos poner 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Tenemos que también conocer la magnitud de esos delitos que no se denuncian, que pueden ser robos simples o puede ser un allanamiento de morada, que hubo una sustracción de cosas menores. Tenemos que conocer también. Hay muchos que se denuncian, por ejemplo, el robo autos por el seguro. ¿no? Ese tiene un altísimo porcentaje de... Es prácticamente total, salvo que se roben alguna carcacha y el dueño diga, bueno, qué bueno hicieron un favor. Pero en ese, por ejemplo, el promedio durante el año de enero a agosto fue 1.475 automóviles por mes robados. Y en septiembre fueron 1.152. Hay una baja, sí. Ya podemos decir que se solucionó. No, estamos lejos. Pero en el promedio mensual de este año, en septiembre, fue un poco más abajo de ese promedio. Pensando en uno de los delitos que sin duda se reportan muy altos. Ha crecido la denuncia por robo de celular, porque ya hay cobertura de seguros para celulares.
Eso también es una gran porción de esos robos que se denuncian. Entonces tenemos que llegar, como decía Alejandra, a ese desmenuzar y entender muy bien el fenómeno completo. Y más bien no es uno, son varios fenómenos. El fenómeno de estos robos patrimoniales, muchos de ellos ya por crisis económica, por hambre, por necesidad, y el fenómeno de los delitos de alto impacto, que es otro fenómeno. La información nos debe dar para entenderlos todos y sobre todo para llegar al punto en el que como Estado tengamos una política criminal. ¿Cómo perseguimos, cómo atendemos este fenómeno? Los delitos de alto impacto tiene que ser la Secretaría de Seguridad Pública, tiene que investigar el Ministerio Público y los otros delitos, los que tienen que ver con las necesidades de la gente, tiene que entrar todo el paquete del Estado de Educación, Secretaría de Bienestar, todo mundo tiene que entrar porque hay un problema económico. Jalisco, ¿cómo vamos? Lo tiene medido. En los estratos socioeconómicos bajos en el área metropolitana de Guadalajara, 1 de cada 2 se preocupa por quedarse sin alimentos. Y si tomamos la muestra completa es 1 de cada 3. Es decir, hay un problema ahí que también tiene un reflejo en la estadística de los delitos. Totalmente. Pero todo eso lo tenemos que conocer, no podemos meter todo al paquete de decir, son 10,000 delitos. Bueno, tenemos que ponerle su justa dimensión a todos. Ahora, ¿por qué agruparlos, Alejandra, y no verlos de forma individual? Porque a veces tal vez agruparlos ayuda a que una cifra baje, una cifra suba. Es decir, ¿por qué dividirlos de esta forma y no uno por uno de los delitos? Sí, eso poco a poco lo iremos viendo. Justo lo estábamos agrupando por categorías, porque estábamos empezando de manera muy inicial, pero sin duda alguna lo ideal sería que tanto por categorías como por delito una pueda ver cada uno de los... Porque en el caso de delitos patrimoniales son 8 nada más. Exactamente, entiendo, ¿no? así es. Son 8. Sí, son 8. Son 8 hasta este momento. Entonces, pero... en esos 8 hay una reducción. Sin duda, y lo que platicamos en la última reunión que teníamos justamente con diferentes funcionarios era que es muy importante que el gobierno también explique por qué la reducción, ¿no? Nos daban una explicación que nos parecía interesante. Por ejemplo, están en algunos casos donde hay robo a negocios, ¿no? Robo a negocios. Están tanto Fiscalía como, diferentes autoridades del gobierno del Estado, se acercan y, por ejemplo, están empezando a pensar en tener seguridad privada, en tener botones de pánico, en tener diferentes medidas que puedan un poquito prevenir sobre todo los robos más los más evidentes de un robo a negocios, un pingüino, un gansito, ¿no? Ese tipo de robos que al final de cuentas eran complicados para los diferentes negocios. Entonces, por ejemplo, lo que sí platicábamos era más allá de esta plataforma, qué importante es que efectivamente el gobierno del Estado pueda explicar la disminución o el incremento. Por ejemplo, en homicidios hay también un incremento que se explica por el tema de las bolsas. Claro. O sea, para saber también, Augusto, si es sustentable o no. Claro, o sea, si estamos, porque todavía no, si registramos patrimoniales, todavía no podemos decir que existe una tendencia. Una reducción importante, sobre todo de agosto a septiembre. 4.951 a 4.173 delitos patrimoniales. Hay una reducción importante de en torno al 15%, más o menos. Pero no sabemos si eso se mantendrá. Si no, después llegan los meses de Navidad, que también son de alta incidencia delictiva. Es decir, creo que a veces la narrativa es más importante que el dato, en este sentido. Por supuesto, ¿no? Y más bien yo diría que son complementarios. Un dato suelto sin su narrativa no sirve de nada. Y una narrativa que no está sustentada con datos en un tema tan delicado, pues también se vuelve política. Lo digo porque tratamos de evitar. Con Aristóteles, tú te acordarás, en el primer año y medio, hubo reducciones. Sí. Ya no sabemos si tomarlas en cuenta porque parece que los datos estaban mal. Pero, por ejemplo, en homicidios, de 2013 a 2015, tanto a nivel local como a nivel nacional, hubo reducción en homicidios. Ya después se disparó a partir del 1 de mayo. Entre 2007 y 2018, 2014 fue atípico. Sí, atípico, exacto. Pero nadie puede explicar por qué. ¿Por qué hubo esas reducciones? Crucemos con las desapariciones. Exacto. Claro. ¿No? Entonces, por supuesto, la pregunta obligada es cuando te dicen esto bajó y lo hicimos es, díganos por qué bajó. Fue chiripa, fue que los bandidos se pusieron condescendientes. Como cuando baja la pobreza en Jalisco, ¿no? Que nadie... Y como dice Alejandra, nos dieron explicaciones que lucen sensatas, que apuntan a una coordinación que está comenzando a dar frutos, que nos pone quizá
y digo quizá enfatizado, en el camino correcto, pero sabremos que vamos en el camino correcto conforme los meses se acumulen, veamos más contundente esa coordinación, ese trabajo concertado de las autoridades y sobre todo la baja en los delitos. Y los indicadores también del sentido común. Por Salgas a supuesto. caminar, que te sientas más seguro en la calle, que lleves a tus chavitos al parque, que podamos regresar a casa caminando. Eso no lo obviamos, y cada que se declara sobre esto, decimos, sabemos que nos está escuchando alguien que acaba de perder su patrimonio, que le robaron el coche a la vuelta, que entró y su casa estaba saqueada, que lo asustaron en la calle, le robaron, etcétera. Sabemos que eso está así, que no ha cambiado gran cosa. Lo que sí podemos afirmar es que estamos trabajando para que esta narrativa tenga datos y datos que podamos compartir y compartamos las narrativas y juntos hagamos algo. No es lo mismo, insisto, saber que en mi colonia tengo que hacer esto porque se roban los coches y se han robado en el mes, se robaron 4 coches, eso ya me involucra en la prevención, a decir, hubo 5,000 delitos, de estos 8 hubo 5,000, pues cualquiera se alarma y cualquiera nos alarmamos, más las historias que nos contamos en corto. Así que es apenas el primer mes de trabajo, es un avance. A mí en lo personal me da gusto que hayamos discutido, que hayamos recibido críticas al respecto, pero tenemos que mudar, insisto, ese diálogo entre el miedo y las cifras. Debe ser un diálogo entre personas que apunten a un futuro distinto. Al corte y estamos unos minutos más hablando de la plataforma de seguridad. De la mañana con 42 minutos, nos están llegando mensajes al WhatsApp, ahorita le damos lectura, 33 18 80 76 41. ¿Podemos decir, Alejandra Augusto, que estos datos ya son los reales? Es decir, en el sentido de que no nos vamos a encontrar en 2024 con otro gobernador que diga se maquillaban cifras en el sexenio de Alfaro. ¿Eso ya no está ocurriendo, Alejandra? Bueno, a ver, nosotras lo que podemos afirmar es que tenemos toda la apertura de la Fiscalía, de la Oficina del Gobernador, de la Comisión General Estratégica en materia de seguridad, para proporcionarnos la información completa, ¿no? Es decir, toda esta información que tenemos viene directamente de la Fiscalía. Hasta el momento, nosotros no hemos ido a la Fiscalía a ver todo, abrir todos los archivos. Confían, ¿no?, en lo que la Fiscalía les pasa. Entonces, lo que, estamos, digamos, yo creo que, a mí me parece que este ejercicio, lo principal que tiene es sentar las bases de confianza para tener información delicada, sabiendo que se va a utilizar de la mejor manera, ¿no? Entonces, estos ejercicios de, digamos, de cada vez mayor apertura de información, de estadística, de cifras, lo que nos da es eso, que sepamos cada vez más que tenemos la información que tenemos que tener, ¿no? Sí. Ese es hasta el momento, pues llevamos un mes y cachito de... Pero su trabajo empieza ahí, empieza con la información que fluye de la Fiscalía a ustedes. Sin duda alguna. Por lo tanto, si hay o no tales carpetas de investigación, confían en la Fiscalía porque ustedes no lo saben. Pero tenemos la apertura para ir en algún momento a hacer ese tipo de revisiones, ¿eh? Pero no lo hemos hecho todavía. Sí. Y tiene que ver con afinar la metodología, ¿no? O sea, tiene que ver con que después podamos ver efectivamente si estamos contando todas las carpetas, si tenemos, por ejemplo, bueno, ahora ya no hay actas circunstanciadas, pero también hay fe de hechos. O sea, tenemos que ir poco a poco desagregando, insisto, terminando con estos al menos 35 delitos, para después efectivamente también ver no solamente las carpetas, sino ver otra información que dé cuenta efectivamente del estado de la seguridad en este estado. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué va a decir el siguiente gobernador? Eso sí. No, a ver, puede decir... No, Lo que sí confiamos es que de aquí al cambio de gobierno en 5 años, el nivel de seguridad sea aceptable. Y que ya no sea un problema si son 4 o son 9. Pero sabemos que es un 10. Asunto muy complejo de resolver. Es muy complejo, pero hay cierto tipo de delitos en los que sí se puede incidir en el mediano plazo. Esa es la realidad. Sí. Está, por supuesto, el fenómeno del crimen organizado, que corre por una vía que tiene mucho que ver con homicidios dolosos, por ejemplo, y con ciertas actitudes en territorios que eso específicos. También después lo tiene que probar
la fiscalía. Claro. Porque hay veces que se construye el discurso de se matan entre No, ellos, no, pero nunca vemos una investigación No, concluyente. es una porción. Por ejemplo, es una en porción. desapariciones, que también se habla mucho de esto, ¿no? Solamente hay 2 sentencias. Sí. 2 sentencias de desapariciones. A final o sea. de cuentas, el gran indicador es la impunidad. Sí, Totalmente. totalmente. Tenemos que caminar hacia Ahora, allá. me refiero porque ahora es distinto porque hay universidades con prestigio detrás de esto, ¿no? O sea, en el sentido de que ya no es simplemente de que se pueda descalificar un gobierno con sus cifras, sino que también hay instituciones Claro. que ponen su prestigio al frente para de alguna forma decir, aquí hay información de valor para el ciudadano. Y eso es un punto muy importante, Enrique, porque el prestigio de las universidades no está puesto para el Y de gobierno del Jalisco Estado. vamos, por supuesto. No está puesto para el gobierno del Estado, está puesto para tratar de resolver entre todos un asunto gravísimo. Exacto. Para eso es este prestigio. Si al gobierno le va mal o le va bien, eso corre por otra vía. Aquí se trata de tener cifras creíbles y apuntalar estrategias eficaces que nos lleven a la resolución concreta de problemas específicos en el mediano plazo. Y yo creo que también pensando justo en el próximo gobernador, ¿no? Y pensando desde la óptica del ITESO, lo que sí esperamos es que, digamos, la responsabilidad que nosotros tenemos es en brindar una buena metodología para la medición y para la toma de decisiones, ¿no? Y que eso, ojalá que en el próximo gobierno les parezca, ¿no? Que dijeran, bueno, esta es una metodología. Y nos mantengamos así, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo que ese es uno de los temas. Largo plazo, que siempre se pierde en el paso de los sexenios. Nos dice terminación 9072, ¿cómo que robo de un pingüino, un gansito se mide de lo macro a lo micro, no al revés? Plataforma de inseguridad, proyecto fallido. Pregúntenle de las cámaras instaladas, realmente cuántas funcionan. Bueno, esos son temas que no tienen que ver presente con los datos o con la metodología. Pero ¿no? lo hemos preguntado. Claro. Lo de las cámaras. Sí. O sea, no solamente es un espacio de construcción de información, No. sino también de deliberación sobre temas de seguridad. Javier Preciado, buen día, Enrique. Es una pena ajena la porquería de trabajo que hace Alfaro en base a seguridad. Es increíble que hagas una denuncia de un desaparecido y a un mes del evento la fiscalía no ha hecho nada. Caray, sus respuestas tenemos miles de carpetas y todos los días desaparecen personas. Tanto Alfaro y AMLO son un par de, no podemos decir eso, que no les importa lo más mínimo, que estemos bien, seguridad y salud. Totalmente reprobados, dice Javier Preciado. Luis Loza, creo que el problema no solo va porque el ciudadano denuncie, sino que va más por el hecho de que toda la gente de a pie sabemos o creemos que la justicia es selectiva. Siempre el que tiene más dinero es el que gana cuando se denuncia o se demanda algo. Aparte de que es demasiado lento un litigio y es por eso que prefiero no denunciar. Sí, No. ahí están los incentivos. No, y yo coincido completamente con las opiniones y también ya lo decía Augusto, ¿no? Es decir, si otra vez vuelvo al ENVIPE, ¿no? A la encuesta de victimización. El 75% de la población en Jalisco reprobaba al Poder Judicial y lo veía como corrupto, ¿no? Entonces, de acuerdísimo con que no solamente tenemos que ver el tema de seguridad, tenemos que ver el tema de justicia. Hablando de desaparecidos, por ejemplo, ahora hay mucha preocupación por el tema de identificación forense, por supuesto, es lo más doliente para un familiar de personas desaparecidas. Pero si tú identificas, si tú entregas dignamente los restos y ahí queda, y no investigas quién fue esa persona, ¿no es cierto? El tema de la impunidad lo que también hace es que se sigan cometiendo estos delitos. Entonces, estoy completamente de acuerdo que este es un pequeño pedazo en muchas otras. Pero eso es lo que les toca a ustedes. De acuerdo. O sea, eso le toca a la autoridad, Sí, al Ministerio Público, porque también, ¿te acuerdas, Augusto, cuando se discutía el Coneval, que el presidente dijo, es que pues cuántos años del Coneval y no se disminuye la pobreza? Sí, no, pues es que al Coneval no le toca exacto. articular la política social de este país, le toca evaluarla. Luis Antonio, ojalá y el análisis de los datos esté enfocado en las capacidades de los individuos y no solo en el ingreso o parámetros meramente económicos. Solamente así tendremos una fotografía real. No sé exactamente a qué te refieres, Luis Antonio, si me das un poco de más datos para contestarte. Héctor Herrera, buen día. Su trabajo y cómo lo realizan, excelente, más la apreciación de la seguridad en las calles es mínima o nula. Muestran las cifras a la baja que no se reflejan en la calle. A eso le sumamos que se detienen 10 ladrones, pero solo uno es formalmente vinculado a proceso. Sí, no, completamente de acuerdo. Las cifras no corresponden con la percepción de inseguridad. Y además, aunque por arte de magia mañana cesaran los delitos, esta percepción de inseguridad tardaría un tiempo en repararse. Así que no podemos no hacernos cargo de esa mala percepción, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar con lo que objetivamente tenemos a la mano. Y tal vez, y creo que esto es importante, si se cambia la forma de ver estos datos, en vez de que sea
una forma en que el gobierno presume o saca pecho de las cifras. Si lo cambiamos a pensar que es información útil para nosotros en nuestro contexto, Eso es. creo que es totalmente distinto, Claro. porque ya no es un asunto de si Alfaro va bien o mal, es si en mi colonia, en mi barrio, en mi proximidad existen qué tendencias delictivas y cómo me puedo proteger. También Así con es. mis vecinos. Eso ¿no? es. Eulogio Ordóñez nos dice saludos a sus integrantes del programa. Su servidor forma parte de la Asociación Civil Profesionales en Proximidad Social en Jalisco, creada por policías. Como primer punto, para que tenga una política pública en seguridad tenga óptimos resultados, se debe abordar los derechos laborales de los policías, que estén al día y no sean amordazados cuando sucede la vida un policía. De ahí que los datos que esta asociación tiene son que existen en el interior de las comisarías malos tratos para los policías y abuso de autoridades. Punto 2, el que no se regule una jornada laboral para policías. Por otro, el detrimento psicológico que tienen los policías es muy marcado. De acuerdo. Sí, dignificación de los policías, Sí. eso es fundamental. Jorge Villegas, buenos días. ¿Se toman en cuenta en la estadística las denuncias que se hace a las policías municipales? No, las denuncias se hacen únicamente al Ministerio Público. Tú puedes hacer una en policía municipal y el policía municipal tiene la obligación de denunciar al Ministerio Él Público. tendría que seguir y llevarlo al Ministerio Público, y todos tenemos una muestra cuando hemos tenido la mala suerte de que nos roben nuestra casa, hablamos a la policía. Esa es una buena práctica. Va que la se hace en otros policía, países. pero no queda como denuncia, aunque vaya la policía a tu domicilio, no queda como denuncia. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Augusto Chacón, gracias. No, hombre, Enrique, gracias a ti. Buenos días a todos. Buenos días a todas. Alejandra Nuño, académica del ITESO, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Al corte y seguimos leyendo tus mensajes. Nueve de la mañana con 54 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Muchos mensajes. Nos dice Gabriel Alcalá, no se necesita ser un especialista para saber cómo se manejan los rateros. Cada tipo de robo tiene su lógica, dónde viven y se localizan. Ejemplo, son asaltantes callejeros o viven cerca o en la próxima colonia. Si son de autos o en estados aledaños a Jalisco, los investigadores no están haciendo su trabajo. Yo fui asaltado más de 24 ocasiones en un plazo de 8 años. Dramático. Bueno, Gabriel, gracias por compartirnos el mensaje. Hola Enrique, buenos días. Nos dice terminación 8880. ¿Nos podrías compartir la liga para consultar los datos que mencionas? Sí, con mucho gusto. Ahorita lo pongo en mi Twitter, la plataforma de seguridad, pero es así. plataformaseguridad.jalisco.gov.mx. De todos modos, ahorita la comparto en mis redes. Enrique, tal parece que cuando eres víctima de robo a habitación, si vas y denuncias te piden factura de todo. ¿De dónde saco las facturas de mis argollas de matrimonio? Me saquearon y no denuncié, son puras trabas. Pues sí, ahora sí que se vuelve ni cómo hacerle, porque tienes el drama el trauma incluso de que se metieron a robar a tu casa. Te asustaste y aparte tienes que ir al Ministerio Público, probar todo y bueno, se convierte en una revictimización que no ayuda en nada precisamente a las víctimas, que tiene que ser el objetivo a cuidar de parte de las autoridades. Juan Carlos nos dice, buen día, saludos todos, una duda, ¿cuál será la razón por la que no invitaron a la UDG al ejercicio? Ahorita te lo investigo, ya se fueron nuestros invitados. No lo sé. A ver, sé que en algunas ocasiones no incluyen a la Universidad de Guadalajara por ser, cuando se habla de temas de transparencia, por ser muchas veces también objeto de análisis, ¿no? Por ser una institución que se financia con recursos públicos, pero por supuesto que ahorita te lo preguntamos, Juan Carlos, y te digo. José López Puga, señor Enrique Tucen, compré un Tsuru en 25,000 porque no tenía más. Solo la necesidad de auto y me prestaron el dinero y el carro tenía deudo. En esos días lo andaba arreglando y la factura estaba dentro del carro al momento del robo y fui a levantar la denuncia, localizaron el carro, me dio alegría, pero no me lo entregaron al momento porque ya estaba la denuncia y era todo un protocolo y fue muy engorroso que lo dejamos. Lo puedo recuperar, tiene más de un año. Gracias, José López Puga. Pues sí, el asunto de los autos. Marta Silva, por favor, hubo una sustracción de un menor desde el 29 de septiembre y hasta la fecha aún, cuando mi cliente tenía la custodia y aún así la fiscalía con la denuncia y todo, no pasa nada. Ya no sabemos qué hacer, ya llevamos datos y seguimos igual. Gracias,
Marta Sigla nos escribe: César, las autoridades saben dónde viven muchos de los asaltantes que forman parte de las mafias coloniales. Nos dice también Hugo Ramírez: aunque hagas la denuncia por robo, no hay resultados. Yo reporté mi carro desde el 8 de noviembre de 2017 y es fecha que no hay resultados por fiscalía ni por la aseguradora. Bueno, lamentable, Hugo, gracias. Alfonso, buenos días, estimado Enrique. Escuché tu comentario acerca de la comparecencia a la cual fue citado Miguel Castro y la verdad me cuesta trabajo entender el mismo. Tu infinidad de ocasiones has sido promotor del trabajo del fiscal y de la Fiscalía Anticorrupción para que se lleve a cabo y con todo el apoyo necesario, y ahora pones en entredicho su actuación. ¿Por qué dices conocer a una persona que ha sido señalada? Bueno, Alfonso, la verdad es que tengo muchos años de conocer a Miguel Castro, sé su paso que ha tenido por la administración pública y me parecen muy extraños estas acusaciones. A ver, no dudo del fiscal anticorrupción, yo lo único que espero es que no tenga ninguna dimensión política este asunto y el hecho de siempre haber respaldado al fiscal anticorrupción, lo hicimos desde el principio, fortalecer a la fiscalía anticorrupción, pedir más recursos, es para que haga el trabajo que tiene que hacer, que es combatir la corrupción en este estado, pero eso no quiere decir que si en algún momento un servidor identifica algo que no considera que tiene sustento, pues lo diga. O sea, no hay instituciones sagradas, ni nosotros, los que estamos con un micrófono, se nos critica todo el tiempo y qué bueno, los funcionarios públicos, no hay instituciones sagradas y creo que ojalá, digamos, una fiscalía anticorrupción que nació para ser un soporte en el combate a la corrupción de parte de los ciudadanos, no se convierta en un instrumento político. Es decir, que este tipo de cosas se hagan con pruebas, porque al final hay personas, en este caso Miguel Castro, que tienen un prestigio ganado, que han pasado por muchísimas administraciones y nunca han tenido un solo señalamiento. Hasta ahí el comentario, veremos en qué deriva el desahogo de pruebas de este día en Puente Grande. Nos vamos, mañana estamos con Margarita Sierra, vamos a hablar de las desapariciones, la segunda parte de la estrategia del gobierno del estado, pues para combatir un delito que nos hace muchísimo daño, más de 8,000 desapariciones en Jalisco. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.